En esta mañana vamos a acompañar a una familia. Qué alegría, hermanos, acompañar a una familia en la bendición, el regalo que ellos han recibido de parte del Señor. Nuestros queridos hermanos Miriam Quevedo y Javier Ortiz y su familia aquí representada también. Queremos acompañaros en este día tan especial para vosotros y también para nosotros. Y me gustaría, en base a esto, pues hacer una meditación acerca de ¿a Dios le importan los niños? Es decir, ¿a Dios le importan los niños o solo a Dios le importan los adultos? Veremos cómo Dios ama a los niños. Y para verlo me gustaría que pudieses abrir tu Biblia, también va a aparecer el texto proyectado en Mateo 19, versículos 13 al 15, donde veremos que Jesús bendice a los niños. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Estos tres versículos que nos hablan acerca de cómo Jesús se relacionaba con los niños. Me gustaría, en primer lugar, ver un poquito del contexto en el que ocurren estas palabras de Jesús. Y luego veremos cómo Jesús, qué hace Jesús con los niños para finalmente nosotros aprender y aplicarlo a nuestras vidas. Es decir, cómo nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Jesús con los niños. Así que déjame explicarte un pequeño detalle del contexto de este pasaje. Esto es Mateo 19, es del versículo 13 al 15. Pero ¿qué ocurre antes? ¿Cómo empieza Mateo 19? Jesús va a hablar acerca del divorcio. Pero esto es porque un grupo religioso llamado los fariseos le quiere entender una trampa. Y en el versículo 3 dice una pregunta que es una trampa, recuerda, dice, ¿es lícito al hombre repudiar, en otras palabras, divorciarse de su mujer por cualquier causa? Este grupo religioso está utilizando a la mujer como una manera de ponerle una trampa al Señor Jesús. Y es que en el contexto histórico, tanto la sociedad griega como la judía, tristemente, menospreciaban a la mujer. La mujer era algo mucho menor que el hombre, y así era tratada. Por eso, fijaos en la pregunta, ¿se puede repudiar a la mujer? Es decir, ¿me puedo divorciar de la mujer por cualquier causa? ¿Qué sucede? El problema es que si un hombre se divorciaba de su mujer, la mujer quedaba totalmente desprotegida en aquel contexto. Entonces vemos cómo Jesús va a defender en ese pasaje de Mateo, desde el 1 al 12, a la mujer. Por ejemplo, diciendo en el versículo 6, por tanto, lo que Dios juntó, anda, no lo separe el hombre. Quiere decir, ¿tú te casaste con tu mujer? Pues ¿por qué te vas a separar? Si Dios os juntó, no te puedes separar de ella. Bueno, este no es el tema, pero es para que veáis que el texto empieza hablando de los judíos y de los griegos, cómo menospreciaban a la mujer. ¿Y Jesús qué hace? Jesús defiende a la mujer. Ahora, en este pasaje nuestro, versículos 13 y 15, ¿qué sucede? Están hablando acerca de los niños. ¿Y qué es lo que vemos? Que también menosprecian a los niños. Sorpresa, en aquella sociedad los niños eran menospreciados, no tenían prácticamente valor. ¿Y sabéis qué va a hacer Jesús? Va a defender a los niños, porque les va a dar la lección que sus discípulos merecen. Fijaos cómo los discípulos, al ver que Jesús era alguien que estaba muy ocupado todo el tiempo, mucha gente quería venir a él. Gente necesitada, gente curiosa, gente que venía a ponerles trampas. Jesús está rodeado de personas todo el tiempo.
¿Y sus discípulos qué hacen? Quieren que Jesús esté descansando, vamos a decirlo así. Así que cuando estos padres vienen a traer a sus niños para que Jesús los bendiga, ellos lo que piensan es, no molestéis al maestro y mucho menos le hagáis perder el tiempo con estos niños. Si fuera un enfermo, si fuera una necesidad, un milagro, pero los niños, ¿entendéis el poco valor que tenían los niños en aquella sociedad? Y la pregunta es, ¿qué hace Jesús cuando ve que a los niños lo tratan de esa manera? Y esto son 4 cosas que quiero que aprendáis, porque luego será la aplicación que vamos a tener nosotros. 4 cosas que Jesús hace con los niños. Lo primero que vemos es que Él reprende a sus discípulos. Fijaos, les dice, dejad que los niños vengan a mí. Y es que Jesús, a pesar de ser una persona muy ocupada, también tenía tiempo para los niños. Esos pequeñitos que todo el mundo menospreciaba, Jesús les dedica de su tiempo, de su amor, de su cariño. Fijaos cómo cuando vienen los padres, porque son padres quienes vienen a traer a sus niños pequeñitos a Jesús, es probable que también viniera un niño por sí mismo, ¿vale? Pero en general serían los padres quienes traen a sus niños para que Jesús los bendiga. Y los discípulos, fijaos en la palabra. ¿Qué hicieron los discípulos con esos padres o con esos niños? Dice que les reprendieron. Es como si le hubiese... ¿tú te puedes imaginar esa escena? Es decir, Jesús como alguien famoso hoy en día y los discípulos como guardaespaldas de Jesús. Y cuando se acerca un fanático, ¿habéis visto esas imágenes? Cuando se acerca un fanático a un famoso, ¿qué hacen los guardaespaldas? ¡Aparta! ¡Quítate! No mereces acercarte a la persona que están custodiando, ¿no? Pues los discípulos están actuando de la misma manera. Da igual que seas un padre o que seas un niño, apártate de Jesús. ¿Cómo puedes tú querer que Jesús pierda el tiempo con un niño? Por favor. ¿Y Jesús qué hace? Anda, Jesús les reprende a ellos. Aquellos que reprendieron a los padres y a los niños terminan siendo reprendidos por Jesús, porque Él les dice, dejad que los niños vengan a mí. Y me gustaría preguntarte, ¿cuánto de accesible eres tú para los niños? Es decir, imagínate, los domingos, estamos aquí, estás hablando tan amistosamente con un hermano y viene un niño y te pregunta, perdona. Y tú ahí sigues hablando, perdona, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado. No le haces caso a veces y es como, espera, a mí me pasa con mi propio hijo, tengo que admitirlo, estoy hablando con alguien y le digo, David, espera, David, espera. ¿Sabéis por qué hacemos eso? Porque no le damos la misma importancia a lo que el adulto me está diciendo que lo que el niño me dice. Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Pero también te pregunto, cuando tienes que elegir con quién hablar los domingos, no puedes hablar con todas las personas que vienen. ¿Con cuántos niños hablas? ¿Hablas con alguno? Jesús sí que dedica tiempo a los niños y aquí lo vemos. A Jesús le importaban los niños, Él saca tiempo para ellos y nos invita a nosotros a también sacar tiempo para los niños. No seamos como los discípulos, que tengamos que ser reprendidos por apartar del maestro a los niños. Pero ¿qué es lo segundo que vemos que Jesús hace con respecto a los niños? Pide que nadie sea un estorbo para que los niños vengan a Él. ¿Os acordáis? Lo primero que Jesús dice es, dejad que los niños vengan a mí. Pero si estáis leyendo el pasaje, lo segundo es, y no se lo impidáis. Es probable que de alguna forma nosotros podamos ser impedimento para que los niños vengan a Jesús. Porque mira qué fácil. Cuando pensamos en quiénes impiden que los niños vengan a Jesús, pensamos, bueno, es que nuestra sociedad, podríamos hablar de ideología. Por cierto, cuando hablo de niños, no pienses en niños pequeños solamente, ¿vale? Estoy hablando de adolescentes, casi que también de jóvenes, ¿vale? Toda la etapa que un padre es
totalmente responsable de sus hijos, ¿vale? Podemos pensar en la escuela, en la sociedad, en las ideologías que están en contra de la familia, pero anda, ¿podemos nosotros ser un impedimento para que los niños vengan a Jesús? Por ejemplo, cuando no los traemos a la escuela dominical a tiempo. Claro, cuando lo traemos ya ha empezado la clase o ya está por mitad. Estamos siendo un impedimento cuando ni siquiera los traemos a la actividad que tienen. Por ejemplo, un niño que quiera venir a una actividad de adolescentes o de jóvenes, hoy no vayas. O ni siquiera los traemos a la iglesia. ¿Estamos siendo nosotros impedimento para que los niños vengan a Jesús? Es evidente que la iglesia no es sinónimo de que van a conocer a Jesús, pero aquí intentamos enseñarles el camino hacia Jesús. Estamos para ayudaros a los padres, pero si vosotros no ayudáis, a veces podemos ser de estorbo como padres cuando impedimos que los niños vengan a la iglesia o que se relacionen con otros hermanos. Jesús dijo, Jesús no solamente dijo, deja que los niños vengan a mí, sino que también no se lo impidas. Y si lo ponemos al contrario, no es solamente deja que el niño venga a mí, sino tráelo hacia mí y ayúdale. ¿Por qué Jesús quiere que los niños vengan a Él? Fijaos, lo tercero que Jesús hace es elogiar a los niños. Les dice que de ellos es el reino de los cielos. Otras versiones también dicen, y estoy más a favor de esa traducción, que de los tales. Es decir, que los niños tienen el reino de los cielos, ¿es suyo? Sí y no. Podríamos hablar otro día de por qué sí. Pero yo creo que Jesús aquí está diciendo que de los que se hacen como niños, los que imitan su carácter, de esas personas es el reino de los cielos. Y ahora aquí todos vamos a hacer una pataleta. O vamos a empezar a actuar como niños. No, Jesús no está hablando de ser infantil en tu carácter, sino de aquellas características como la nobleza de un niño, la transparencia, la falta de maldad, la falta de rencor, todas esas características que los adultos hemos desarrollado y que nos impiden muchas veces acercarnos a Dios. Un niño no la tiene. Un niño tiene esa inocencia, tiene esa confianza tal que Jesús dice, los que confían de esta manera, los que perdonan de esta manera, los que se comportan de esa manera, de esos es el reino de los cielos. Así que Jesús está elogiando el carácter de un niño. Y por último, Jesús bendice a los niños. Porque vemos que después de reprender a sus discípulos, Él toma a los niños, los abraza y entonces pone sobre ellos las manos para poder orar por ellos y bendecirlos. Contrario a lo que harían todas las personas de aquella época, de la sociedad que los menospreciaban, Jesús ama a los niños, les da valor y ora por ellos, los cuida, los protege, los bendice. Y la pregunta es, ¿cómo actuamos tú y yo con los niños? ¿Bendecimos a los niños? ¡Shh! ¡Callaos! Sí, es cierto, hay que mantener un orden en la iglesia, pero fijaos, lo que me ha pasado a mí yendo a algún restaurante con mi niño, yo tengo un niño de 1 año y medio prácticamente, entonces voy con mi esposa Cristina a un restaurante, nos sentamos, hay muchas más personas evidentemente, me traen una trona para mi niño y yo pretendo que el niño se siente durante 1 hora, 2 horas y se quede quieto, que no tire la comida, que coma por sí mismo, que sea educado y casi que me pague la cuenta. ¿Sabes lo que va a hacer mi niño? Él, primero, depende de la comida, no le va a gustar y la va a tirar. Segundo, puede coger y querer bajar de la trona y empezar a dar vueltas por mesa como si estuviera pidiendo. Lo hace, te lo aseguro que lo hace. Entonces el padre, aquí, como la madre está embarazada,
pues tengo que ir detrás del niño durante todo el tiempo que estamos cenando, ¿vale? Pero te pregunto, ¿qué es lo normal? ¿Que haga eso o que se esté quieto durante todo el tiempo que estamos cenando? Que esté corriendo. Un niño corre y un niño habla y no se está quieto. Entonces tampoco creemos unas expectativas que es que no van a cumplir. Tenemos que ser realistas, tenemos que educar a nuestros niños, eso es cierto, pero tenemos que también aceptar cómo son y cuidarlos y apoyarlos y acompañarlos. Jesús está con los niños, Él los bendice. Él no los menosprecia, Él los bendice y los cuida. Y yo os animo a que también nosotros como iglesia hagamos lo mismo. Así que, ¿qué aprendemos nosotros de estas 4 cosas que hace Jesús? Son las mismas. La primera es, te invito a que como iglesia, como familia, podamos valorar a nuestros niños. Recuerda, niños, adolescentes, jóvenes. Valora a los niños. Basta ya de decir que los niños son el futuro de la iglesia. ¿Lo has escuchado alguna vez? Los niños son el futuro de la iglesia. ¿Sabes qué pasa con esa frase? ¿Y en el presente qué son? Un problema, ¿verdad? Claro, hay que mandarlos a callar, hay que tal. Ya en un futuro serán parte de la iglesia. Y yo digo no, los niños son parte de la iglesia, son el presente de la iglesia, junto con todas las otras generaciones. Los niños son el presente de la iglesia y debemos valorar aquello que pueden aportar. Estamos acostumbrados a iglesias adultocéntricas. ¿Eso qué significa? Que todo gira en torno a los adultos. Que todo el que no sea adulto se siente como un espectador. Por ejemplo, no solo los niños, adolescentes, jóvenes, también las personas mayores. Como yo ya no puedo aportar nada. Basta ya de las iglesias adultocéntricas. Ahora, tampoco seamos una iglesia infantil. No estoy diciendo eso. Seamos una iglesia madura en la cual todas las generaciones se puedan sentir importantes. ¿Qué pasaría si yo hoy pasara a cada niño, cada adolescente, cada joven y le preguntara, ¿tú te sientes importante en esta iglesia? ¿Tú te sientes parte de la iglesia? Me pregunto, ¿qué dirían nuestros niños? El desafío que tenemos es crear una iglesia en donde todas las generaciones puedan sentirse importantes, cómodas. Es cierto, a algunos los signos les encantarán, a otros la música un poco más moderna. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que no hay canciones infantiles o de niños que están genial? Si hubieseis venido al Cuartel Huertas la semana pasada, os aseguro que había una canción súper chula y era de niños. Lamentablemente la versión que escogieron era mala. Pero se llama Jesús es mi superhéroe. Me encanta esa canción. Es genial. Una buena letra, una buena música y a los niños les encantan. ¿Tú te has fijado alguna vez si nuestros niños cantan en el tiempo de alabanza? ¿Por qué crees que no cantan? Claro, si la letra dice cosas que ellos no entienden, ¿cómo van a cantar? Entonces aquí es donde está el desafío. Integrar a todas las generaciones. Te pregunto, ¿los niños tienen dones? ¿O es a partir de X edad donde tú ya tienes tu don? Entonces, si tienen dones, ¿por qué no lo pueden usar en la iglesia? Ese es el desafío, queridos hermanos. Segundo, evitemos ser un estorbo para que los niños vengan a Jesús. Un estorbo o una barrera, como le quieras llamar. Evitemos ser algo que impida que los niños vengan a Jesús. Padres y familias, es nuestra responsabilidad traer a nuestros niños, pero también animarlos a que puedan relacionarse con Jesús. Debemos de esforzarnos para que puedan integrarse, para que se puedan sentir importantes en la iglesia. Te animo que no salgas de aquí hoy sin saludar a un niño, sin preguntarle qué tal. La semana pasada empezaron el colegio, el instituto, la universidad. Pregúntales, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal tus compañeros? ¿Qué tal las profesoras? ¿Qué tal
si te has cambiado de centro, pregúntales. Para ellos es importante que tú les preguntes, porque les hará sentir a ellos como que valen, su opinión vale. Tercero, elogia a los niños. Elogia a los niños. Mira, la semana pasada en el cuartel Huertas, una de nuestras jóvenes pintó un cuadro maravilloso. Otros asistieron a una mesa redonda, que no era redonda, no había mesa, pero para que entendáis, que fueron preguntados acerca de su fe. Otros niños de otras iglesias estaban allí haciendo un baile, una coreografía, otros haciendo un teatro, otros haciendo muchas cosas. Pregunta a los niños, relaciónate con ellos, elógiales cuando hagan algo bonito. No es el caso del cuadro que hizo Alba, del cual estoy orgulloso, pero ¿qué pasa cuando un niño le dibuja a su padre un cuadro? Un cuadro, no, una pintura, ¿verdad? Un garabato. Mi hijo ha hecho un garabato. ¿Sabéis dónde tengo yo ese garabato? En la nevera. Y lo tengo donde lo pueda ver. Estoy orgulloso del garabato de mi hijo. De verdad, estoy orgulloso. ¿Sabes qué va a pasar cuando mi hijo crezca y vea que su padre ha valorado, ha amado ese garabato que hizo? Que se va a sentir importante. Yo te animo a hacer lo mismo. Cuando tu hijo tenga una participación, anímale. Cuando venga del instituto y saque un 5, no les regañes solamente. Anímale. Venga, lo puedes hacer mejor. A la próxima vas a sacar un 7. Y a la próxima, bueno, igual vuelves a un 6, que era mi caso. Pero bueno, cada uno llega hasta donde llega, pero anímale, no le hagas sentir inferior a ninguno. Nuestros niños son importantes, sean como sean. Y por último, como iglesia, es importante que podamos bendecir a nuestros niños. Bendecir a nuestros niños. Démosle el lugar que ellos merecen y animémosle para que sigan al Señor desde pequeños, que se puedan relacionar con Cristo, que se puedan relacionar con otras edades, porque es lo que vemos que el Señor hace con ellos. El Señor los bendice. Y me da pena no tener en la Biblia las palabras que el Señor Jesús utilizó para orar al Padre con esos niños. Imagínate esta escena, un padre orando por su hijo, con el niño delante. Señor, por favor te pido que ayudes a mi hijo a que esté más quieto, que pueda estar callado en los cultos, que se porte bien, que me respete, que me obedezca. ¿Tú crees que Jesús usó ese tipo de oración? Yo creo que no. Yo creo que Jesús bendecía a los niños, dándole gracias a Dios por su vida, dándoles gracias por quiénes son, por su carácter. Yo creo que nosotros, como iglesia, debemos de hacer lo mismo. Que nuestros niños sean bendecidos, que se sientan respaldados, que se sientan cuidados por toda la iglesia. Solo así podemos decir que somos una iglesia en la cual tanto adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes, niños se sienten importantes. Es mi anhelo para la iglesia y es mi anhelo que empecemos desde hoy, como lo hemos sido durante mucho tiempo, pero que no nos conformemos y sigamos así. Así que, ¿es tu anhelo también esto? Pues que el Señor nos ayude a poder hacerlo. Y mira, si podemos bendecir a los niños, no es porque nosotros somos grandes padres o porque somos una gran iglesia, sino que es porque Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por adultos, por ancianos, pero también por los niños. Jesús murió también por los niños y eso es lo que vamos a recordar en este momento con la Santa Cena, que Jesús entregó su vida para que todo aquel, no dice adultos, no dice una determinada edad, todo aquel que crea en Él pueda ser salvo.